Bienvenidos a Maravillas y Misterios, el canal donde exploramos historias reales, sucesos sorprendentes y curiosidades que nos dejan pensando. Si te gustan los relatos que despiertan tu imaginación, este es tu lugar. Antes de comenzar, suscríbete, activa la campanita y deja tu me gusta y tu comentario y dime desde dónde nos escuchas. Así no te perderás ningún capítulo de esta serie, que te llevará por los misterios más comentados del mundo. Ahora sí, empecemos. Uluru, también conocido como Ayers Rock, es uno de los lugares más impresionantes, silenciosos y respetados de Australia. Un monolito gigantesco, solitario, imponente, que se levanta en medio del desierto rojo del territorio del norte. Para los pueblos aborígenes Anangu, ese no es un simple monte de roca, es un sitio sagrado, un lugar donde la naturaleza se manifiesta sin filtros y donde el clima, los animales y la inmensidad pueden cambiarlo todo en cuestión de segundos. Era agosto de 1980, los días eran extremadamente secos, las noches sorprendentemente frías y el viento aullaba, con la fuerza de kilómetros de tierra árida. Ese fue el escenario elegido por la familia Chamberlain para acampar y pasar unos días de descanso. Una familia común, sencilla y muy creyente. Michael, el padre, pastor adventista de 36 años, reflexivo, calmado y organizado. Lindy, la madre de 32 años, cariñosa, dedicada y con una personalidad firme. Y sus dos hijos pequeños, Aidan, de 6 años, Regan, de 4, y la bebé Azaria, de solo 9 semanas de vida. Esa noche, el campamento estaba lleno. Familias, mochileros, parejas y turistas de distintos lugares compartían el mismo terreno, amplio marcado por pequeñas fogatas, tiendas de campaña y el hermoso cielo estrellado del interior australiano. Todos parecían relajados, conversando, riendo, disfrutando. Nadie podía imaginar que estaban a minutos de presenciar uno de los casos más controvertidos y dolorosos en la historia del país. La familia Chamberlain montó su carpa y preparó la cena. Los niños jugaron, se rieron y corrieron mientras la luz del día se desvanecía lentamente detrás de la roca sagrada. Lindy tomó a la pequeña Azaria entre sus brazos y la acomodó dentro del Moisés de lona que habían colocado en la tienda. La bebé estaba tranquila, dormida, envuelta en una chaquetita roja que más tarde se convertiría en una pieza clave del caso. El ambiente era sereno, fresco, agradable. Lindy salió de la tienda por unos minutos para tomar té cerca del fuego y conversar con otros campistas. Michael estaba no muy lejos, revisando unas cosas mientras los niños jugaban. Todo parecía normal. Alrededor de las 8 p.m., algunos campistas notaron la presencia de un dingo, un tipo de perro salvaje muy común en el interior de Australia. En los años 80, los dingos ya eran conocidos por merodear campamentos buscando comida. No era algo raro. Muchos incluso los consideraban tímidos, inofensivos. Pero no todos los dingos tenían el mismo comportamiento, y esa noche, uno de ellos estaba demasiado cerca para ser ignorado. Lindy lo vio primero. Caminaba lentamente entre las sombras, olfateando el suelo alrededor de la tienda. En una de sus declaraciones posteriores, ella describió ese momento con una frase que Australia jamás olvidaría. Pero en ese instante nadie imaginaba el impacto que tendría. Pasaron unos minutos, el fuego crepitaba, las conversaciones seguían y los niños habían empezado a calmarse. Regan bostezaba. Michael sonreía mientras observaba a su familia. Y entonces ocurrió. Un grito atravesó el silencio del desierto. Un grito agudo, desesperado, cargado de terror puro. «El dingo se llevó a mi bebé. El dingo se llevó a mi bebé». El sonido hizo que todos se levantaran de inmediato. Varias personas corrieron hacia la tienda. Lindy estaba fuera, pálida, temblando, señalando hacia la entrada de la carpa que había quedado entreabierta. El Moisés estaba vacío. Las linternas se encendieron. El caos comenzó. Corrieron en distintas direcciones. Algunos buscaban huellas, otros preguntaban qué había pasado. La desesperación de Lindy era evidente. Lloraba, gritaba, trataba de explicar mientras intentaba seguirla, dirección en la que había visto al animal. Michael tomó una linterna y se internó en la oscuridad. Otros campistas lo acompañaron. Las pisadas marcadas en la arena seca mostraban el rastro de un dingo que se alejaba, hacia un terreno pedregoso más oscuro.
Era difícil ver, difícil seguir, pero todos lo intentaron. Las voces resonaban entre las rocas. «Por aquí. Creo que hay algo. Revisen cerca de los arbustos». Pero no había señal de la bebé. Esa misma noche, mientras el campamento entero se convertía en una búsqueda frenética, un detalle pasó casi desapercibido. Algunos campistas afirmaron haber escuchado a la bebé llorar minutos antes, pero otros insistieron en que no oyeron nada. Estas contradicciones serían parte del problema que marcaría el caso para siempre. Lindy repetía una y otra vez lo que había visto. El dingo metió la cabeza en la tienda y salió corriendo con Azaria entre sus fauces. Su voz temblaba, pero sus palabras siempre fueron firmes. Desde el primer segundo, nunca cambió su versión. El desierto, sin embargo, tenía otros planes esa noche. La oscuridad era impenetrable. El viento borraba huellas con rapidez. La temperatura descendía sin piedad. Y cada minuto que pasaba hacía más difícil encontrar algo. Entre la angustia de la familia y la confusión de los investigadores improvisados que se habían unido a la búsqueda, el caso Chamberlain había comenzado. Y lo que nadie sabía entonces era que esa noche no solo desapareció una bebé, también comenzaría una de las injusticias más grandes en la historia judicial de Australia. El desierto australiano tiene una característica que pocos conocen hasta que lo viven. Cuando cae la noche, los sonidos cambian, los insectos disminuyen, el viento se vuelve más frío y cualquier ruido, por pequeño que sea, se escucha con una claridad inquietante. Esa noche, tras el grito de Lindy, el ambiente del campamento se transformó por completo. De la calma surgió un estado de alerta absoluta. Las conversaciones se apagaron, las risas se convirtieron en silencio, las linternas se encendieron en cuestión de segundos, creando haces de luz que se movían entre las sombras como si trataran de romper la oscuridad que había envuelto el campamento. Las primeras personas en llegar a la tienda de los Chamberlain fueron dos familias que acampaban justo al lado. Vieron a Lindy fuera, desesperada, señalando hacia la tienda, repitiendo las palabras que más tarde se convertirían en una frase inmortal en la historia judicial australiana. Algunos campistas entraron a revisar el interior del pequeño refugio. Lo que encontraron allí fue clave. El Moisés estaba volcado, la manta arrugada, y en el borde de la lona había unas marcas que parecían mordidas. El primer pensamiento de los testigos fue lógico. Un dingo había entrado. Y para muchos eso tenía sentido. Ya había pasado antes que estos animales se acercaran demasiado a la comida, a los campamentos, incluso a la ropa, pero nunca a una bebé, nunca algo tan extremo. Sin embargo, la tensión emocional de la escena hizo que las percepciones variaran entre unas personas y otras. Un grupo corrió tras el posible rastro del animal. Otros se acercaron a consolar a Lindy, y varios más comenzaron a hacer preguntas. Un detalle importante, nadie tenía un rol oficial. No había policías presentes. Todos estaban actuando desde la buena voluntad y la urgencia, pero sin saber realmente cómo manejar un caso así. Aparecieron entonces las primeras contradicciones en los testimonios. Contradicción 1. Se escuchó llorar a la bebé. Algunos campistas afirmaron que minutos antes habían escuchado un llanto muy suave. Otros aseguraron que no escucharon nada fuera de lo común. Esto, por sí mismo, no significaba nada. Pero más adelante, algunos usarían esta contradicción para poner en duda la versión de la madre, como si el hecho de que unas personas no escucharan a un bebé en medio de un campamento lleno dijera algo sobre lo ocurrido. Contradicción 2. ¿Hubo o no advertencias previas del dingo? Unos campistas declararon más tarde que habían visto al dingo merodeando y que incluso lo comentaron en voz alta. Otros dijeron que no vieron ningún animal y que nunca escucharon a nadie mencionarlo. Para los investigadores posteriores, estas diferencias serían usadas como arma. Pero en la realidad del momento, lo más probable era simplemente que el campamento estuviera activo y no todos prestaran atención a los mismos detalles. Contradicción 3. ¿Dónde estaba exactamente cada persona? Algunos campistas dijeron haber visto a Michael cerca del fuego. Otros aseguraron que lo vieron en un punto diferente del campamento. Varios no tenían idea de dónde estaba al momento exacto del grito. Todo esto era normal en una situación de pánico. Pero con el tiempo, estas pequeñas inconsistencias serían torcidas, amplificadas y usadas para alimentar teorías conspirativas injustas. La búsqueda empezó sin protocolos, varias linternas y una sola idea: encontrar a Azaria. Michael caminaba al frente del grupo principal. Su respiración era pesada, rápida. A cada paso trataba de distinguir huellas en la arena, pero el viento comenzaba a borrar los rastros con facilidad. Aún así, dos hombres encontraron unas pisadas que parecían recientes, marcadas por un animal. Se movían entre la hierba baja, en dirección a un área rocosa.
Durante esta primera búsqueda, los hombres encontraron algo, una impresión leve en la tierra, como si algo pequeño hubiera sido colocado allí por un momento. ¿Era el cuerpo de la bebé? ¿Era parte de un rastro más grande? Nadie lo sabía. No tenían forma de distinguirlo. Era solo una marca más entre decenas. Mientras tanto, en el campamento, Lindy no podía calmarse. Varias mujeres se acercaron a sostenerla. Su rostro estaba blanco, su cuerpo temblaba, y apenas podía articular frases completas. Cada vez que repetía lo que había ocurrido, su voz se quebraba. Muchos de los presentes esa noche declararon después que nunca habían visto a una madre reaccionar con tanta desesperación real. Para ellos, no había ninguna duda. Algo terrible había ocurrido y Lindy era una madre en shock. Pero otros, sobre todo quienes no estuvieron tan cerca de ella, dijeron que la vieron demasiado calmada para la situación. Ya desde esa noche empezó una narrativa cruel. La idea de que la madre no gritó correctamente. Esa percepción, basada únicamente en prejuicios y en la ignorancia emocional, sería uno de los pilares del juicio injusto que vendría. La búsqueda avanzó hacia una zona cubierta de arbustos. Allí el grupo se dividió. Algunos creían que el dingo había tomado una ruta más directa hacia el interior. Otros se movieron hacia las formaciones rocosas. Varios perros entrenados llegaron horas después, pero para entonces ya era demasiado tarde. El terreno había sido pisoteado por decenas de personas. Las posibles huellas habían sido alteradas. Todo estaba contaminado. Entre las pruebas que más tarde se cuestionarían estaba el hecho de que nadie acordonó el área de la tienda. Las personas entraban y salían sin control. Tocaban objetos, movían cosas, pisaban alrededor. Las marcas de la lona del Moisés fueron manipuladas sin ninguna metodología oficial. En otras palabras, si había pruebas claras desde el primer momento, quedaron destruidas esa misma noche. Aunque la policía llegó relativamente rápido, los oficiales no estaban preparados para un caso así. No había precedentes de una bebé desaparecida en un campamento por un ataque de dingo. La confusión era total, y allí nació una idea que marcaría una década completa. ¿Y si la historia no es como la cuentan? Algunos oficiales señalaron que la tienda parecía extrañamente limpia. Otros dudaron de que un dingo pudiera levantar y llevarse a un bebé, sin dejar más sangre. Hubo quienes, influenciados por prejuicios religiosos, hacia la creencia adventista de los Chamberlain, empezaron a imaginar escenarios alternativos. Nada de esto estaba basado en pruebas. Nada estaba respaldado por evidencia científica. Pero una sospecha mal infundada puede extenderse con la velocidad de un incendio. Y esa noche, en el silencio del desierto australiano, comenzó una llama que, con el tiempo, se convertiría en una tormenta mediática y judicial sin precedentes. En las primeras declaraciones, casi todos los testigos coincidieron en algo importante. Habían visto dingos rondando. El dingo que algunos vieron estaba muy cerca de la tienda de los Chamberlain. Muchos escucharon o vieron algo que respaldaba la versión de Lindy. Pero a medida que pasaron las horas, el cansancio, el miedo, el shock y la presión empezaron a modificar los relatos. Pequeñas diferencias en horarios, distancias y percepciones comenzaron a aparecer. Una persona dijo que vio al dingo antes del anochecer. Otra creía que lo vio justo después. Un testigo dijo que escuchó un ladrido. Otro estaba seguro de no haber escuchado nada. Ninguna de estas diferencias era significativa, pero más adelante serían usadas como si fueran pruebas de que la madre mentía. La búsqueda se extendió hasta la madrugada. No encontraron a Azaria. No encontraron su ropa. No encontraron restos. La sensación de impotencia se hizo más fuerte con cada minuto. La familia Chamberlain fue llevada a un pequeño puesto para pasar la noche. No durmieron. Nadie durmió. Al amanecer se organizó un operativo más formal. Pero las primeras horas, las más cruciales, ya habían pasado en medio de un caos total, y así con la luz del día. Nació uno de los casos más polémicos y dolorosos en la historia de Australia. La pregunta era simple. La respuesta no tanto. ¿Qué le ocurrió realmente a Azaria? Cada versión, cada testigo y cada detalle de esta primera noche sería analizado, criticado y desmenuzado en los años siguientes. Pero los errores ya estaban cometidos. El daño estaba hecho. Y lo peor estaba por comenzar. El amanecer del 18 de agosto de 1980 llegó con un silencio extraño. El campamento, que la noche anterior estaba lleno de actividad y conversaciones, ahora tenía un ambiente pesado, casi fúnebre. La luz del sol revelaba las marcas en la arena que habían pasado desapercibidas durante la madrugada, pero también dejaba al descubierto un escenario contaminado que ya era casi imposible de interpretar con precisión. La policía local llegó con más personal para iniciar un operativo más organizado. Pero su inexperiencia en casos de ataques de animales, combinada con la enorme presión desde las primeras horas,
hizo que la investigación empezara con el pie izquierdo. Cuando los investigadores llegaron a la tienda de los Chamberlain, se encontraron con algo que nunca debería pasar en un caso de desaparición, mucho menos en uno potencialmente criminal. La tienda había sido abierta y cerrada decenas de veces. Personas habían tocado el Moisés, las mantas, la ropa y la cremallera de la carpa. Las supuestas huellas del dingo alrededor ya estaban borradas por las pisadas de campistas. Varias familias habían caminado, corrido y movido objetos buscando señales de azaria. Esto significaba una cosa muy seria. La escena del posible crimen estaba completamente comprometida. Para cualquier investigación, el manejo adecuado de la escena es esencial. Pero aquí no había orden, no había un protocolo claro, no había una línea de tiempo precisa. Todo se mezcló en un caos inevitable provocado por la urgencia de encontrar a la bebé. Aunque muchos testigos confirmaron haber visto dingos rondando el campamento, y aunque Lindy había dado la alarma de inmediato, un pequeño grupo de oficiales comenzó a dudar de su historia desde el primer momento. ¿La razón? Ninguna evidencia sólida, solo percepciones equivocadas y prejuicios personales. Entre los comentarios iniciales que marcaron el rumbo de la investigación estaban: un dingo no podría llevarse un bebé entero así de fácil. No hay suficiente sangre. La madre se ve muy compuesta para haber perdido un bebé. La ropa está demasiado ordenada para un ataque animal. Estos juicios no tenían fundamento científico. Se basaban en desconocimiento total acerca de la fuerza, comportamiento y capacidad de un dingo salvaje. Años más tarde, expertos demostrarían que un dingo adulto puede cargar presas de tamaño similar a un bebé humano sin dejar grandes rastros y sin derramar necesariamente grandes cantidades de sangre. Pero ya era tarde. La duda ya estaba sembrada. Hubo otro factor que contaminó la percepción pública y policial desde el inicio: la religión de la familia. Los Chamberlain eran adventistas del séptimo día. En Australia, durante los años 80, esto era considerado por muchos como un grupo extraño, diferente o incluso fanático. Esa percepción cargada de ignorancia empezó a generar rumores: que los Chamberlain eran demasiado tranquilos, que la madre era muy fría, que su manera de hablar no encajaba con lo que una madre normal debería sentir. Todo eso eran interpretaciones emocionales subjetivas, no evidencia. Y sin embargo, empezaron a formar una narrativa peligrosa. ¿Y si los padres están ocultando algo? Una pregunta que solo necesitaba repetirse lo suficiente para convertirse en sospecha. Horas después del amanecer, los investigadores buscaban algún objeto que pudiera dar pistas. Poco después del mediodía, a unos 4 kilómetros del campamento, encontraron una pieza clave: la chaquetita del bebé. Estaba parcialmente enterrada entre arbustos. Tenía marcas que parecían mordidas y zonas desgarradas. Sin embargo, no estaba cubierta de sangre de manera abundante, lo cual alimentó aún más las dudas injustificadas de quienes creían que un dingo no hubiera podido llevarse al bebé sin causar más daño visible. Pero había un problema fundamental que los investigadores ignoraron. La ropa fue encontrada en un sitio donde el viento, la arena y los animales carroñeros podían alterar cualquier rastro. Además, no la encontraron inmediatamente. Pasaron horas antes de ser recogida, y la manipularon sin ningún cuidado. A pesar de todo esto, esa misma ropa sería presentada más adelante en los juicios como si hubiese sido una prueba limpia, intacta y confiable. Pero ya queda claro, nada en esta investigación fue manejado correctamente. En cualquier investigación, cuando hay incertidumbre, lo correcto es recopilar evidencia antes de formular una teoría. Pero aquí sucedió lo contrario. Primero formularon una teoría, luego buscaron evidencia para respaldarla. Una teoría peligrosa, una teoría basada en suposiciones, no en hechos. ¿Y si Lindy mató a su bebé y luego inventó lo del dingo? El origen de esta teoría se basó en 4 errores graves. Error 1. No conocían realmente el comportamiento de los dingos. Subestimaron su fuerza y su precisión al cargar presas. Error 2. Juzgaron emociones. Creyeron que la madre no lloraba suficiente. Error 3. Interpretaron mal la escena contaminada. Pensaron que cualquier orden o limpieza era parte de un encubrimiento. Error 4. Se dejaron llevar por prejuicios contra una religión minoritaria. Rumores sobre supuestos rituales adventistas, completamente falsos, empezaron a circular. Y así, antes incluso de tener un informe forense, antes de revisar la ropa, antes de investigar científicamente, ya habían puesto a la madre bajo sospecha. Cuando los periódicos se enteraron del incidente, lo vieron como una oportunidad perfecta para vender titulares. Bebé desaparece misteriosamente en Uluru. Ataque de dingo o crimen escondido. La versión de la madre no convence. Los medios empezaron a pintar a Lindy como una mujer fría, dura, distante. Sacaban fotos suyas donde aparecía
seria y decían que era prueba de falta de emoción. Australia entera estaba leyendo, opinando y especulando, antes de que la policía terminara siquiera un informe oficial. El caso dejó de ser una investigación. Pasó a ser un espectáculo mediático. Durante los primeros días, los expertos en fauna local afirmaban que sí, un dingo podía llevarse a un bebé. Era raro pero no imposible. Pero otros profesionales, sin experiencia directa en ataques reales, empezaron a decir lo contrario. Comenzaron discusiones técnicas basadas más en teoría que en hechos reales. Mientras tanto, la familia Chamberlain estaba siendo devastada emocionalmente. Habían perdido a su bebé, y ahora empezaban a darse cuenta de que además, los estaban empezando a culpar. Al final del día, lo más grave de esta etapa inicial fue esto. La policía no estaba buscando qué había pasado. Estaban buscando confirmar algo que ya creían. Y cuando un investigador se obsesiona con una teoría, hasta la evidencia más clara puede ser ignorada. Ese fue el nacimiento de una tragedia judicial. Lindy fue llamada para repetir su relato frente a los agentes. Respondió todo igual que la noche anterior. Abrí la tienda. Vi al dingo alejándose. Azaria ya no estaba. El dingo tenía algo en el hocico. Pero esta vez las preguntas cambiaron de tono. ¿Estaba la bebé enferma? ¿Tuvo algún accidente reciente? ¿Tuvo problemas con ella ese día? ¿Discuten mucho usted y su esposo? Lindy se quedó paralizada. La insinuación era evidente. Ellos no estaban buscando a un dingo. Estaban buscando inconsistencias. Estaban buscando culpables. Mientras la policía avanzaba en su línea de interrogatorio, los campistas se dividían en dos bandos. Algunos habían visto dingos entrar a otras tiendas días anteriores. Otros aseguraban haber escuchado ruidos cerca de la tienda de los Chamberlain. Pero también surgieron comentarios peligrosos. Ella no lloró como una madre desesperada. Se veía demasiado tranquila por momentos. Dicen que su religión es muy rara. No sé, algo no me cuadra. Esos rumores serían gasolina para el incendio mediático que estaba por venir. A media mañana, el sargento reunió a su equipo. Tras discutir evidencia, testimonios y huellas, dijo algo que cambiaría por completo el rumbo del caso. No tenemos pruebas suficientes para confirmar un ataque de dingo. Debemos abrir otras líneas de investigación. En otras palabras, los Chamberlain quedaban oficialmente bajo sospecha. Y aunque ese día todavía no lo sabían, esa sospecha se convertiría en un proceso devastador que duraría años. Porque en esa mañana, en medio del desierto, ocurrió algo más peligroso que la desaparición de Azaria. La duda pública había nacido. A medida que avanzaban los días, Uluru dejó de ser un lugar turístico para convertirse en el epicentro del caso más polarizante que Australia había visto en décadas. Lo que comenzó como una tragedia familiar empezó a transformarse en otra cosa. En un juicio social. En un espectáculo mediático. En un torbellino donde la verdad quedó atrapada entre opiniones, errores forenses y prejuicios. El hallazgo de la manta no había resuelto nada. Las huellas tampoco. Y en ausencia de respuestas concretas, el país entero comenzó a construir las suyas. El cuarto día tras la desaparición, llegaron los primeros periodistas. No tardaron en hacer lo que mejor sabían hacer. Convertir la incertidumbre en titulares llamativos. ¿Un dingo asesino? La bebé que desapareció sin rastro. Testimonios contradictorios en el caso Chamberlain. La madre no muestra suficiente dolor. Religión peligrosa o familia ejemplar. La carrera por la primicia estaba en marcha. Y mientras más sensacionalista sonaba, mejor. Los Chamberlain no estaban preparados para este nivel de exposición. Nunca habían enfrentado cámaras ni micrófonos. Pero de repente, todo lo que decían, hacían o incluso dejaban de hacer, era analizado bajo una lupa cruel. Mientras la policía trataba de armar una teoría coherente, los medios dividieron al país en dos bandos. Uno, los que creían en el dingo. Basaban su opinión en avistamientos previos de dingos merodeando el campamento, el comportamiento real del animal, las huellas encontradas y el hecho de que Lindy no había cambiado su versión ni una sola vez. 2. Los que creían que Lindy había hecho algo. Su razonamiento partía más de prejuicios y emociones que de hechos. Una madre no debería verse así después de perder a un bebé. Su historia suena demasiado improbable. Dicen que su religión es extraña. No hay suficiente sangre en la tienda. Se ve demasiado controlada. Las personas comenzaron a ver no solo lo que decía Lindy, sino cómo lo decía. Y muchos confundieron serenidad con frialdad. Sin darse cuenta, estaban juzgando a una madre, devastada por no comportarse como ellos. Creían que debía hacerlo. En medio de ese caos, surgió un rumor que tomó fuerza explosivamente. Los Chamberlain son adventistas, y esa religión tiene prácticas oscuras. Era una mentira ridícula, pero pegó fuerte y rápido. Algunos medios lo insinuaban con frases vagas, creencias inusuales.
Prácticas poco comunes. De pronto, mucha gente empezó a asociar a la familia con algo misterioso, extraño, peligroso. El prejuicio religioso se convirtió en arma. Y ese rumor sería una de las razones por las que el caso tomaría un rumbo injusto. La policía, mientras tanto, enfrentaba otra batalla. La opinión pública estaba en ebullición. Los periódicos exigían respuestas. Los programas de radio llenaban horas enteras con llamadas dando teorías. Los agentes tenían dos opciones: aceptar que un dingo pudo haber matado a Azaria, aunque no tuvieran el cuerpo, o considerar que los padres podían estar involucrados. La segunda opción generaba más titulares y también más presión para que resolvieran el caso. La investigación comenzó a inclinarse, sutil pero peligrosamente. Uno de los laboratorios que analizó la ropa y el coche familiar reportó manchas que, según ellos, eran altamente compatibles con sangre humana. Era un resultado preliminar, incompleto, pero suficiente para encender alarmas. Los periódicos no tardaron. ¿Había sangre en el auto? Nueva evidencia podría incriminar a los padres. Nadie mencionó que el laboratorio tenía antecedentes de errores. Nadie mencionó que la técnica usada no era confiable. Nadie cuestionó nada. El titular era más potente que la verdad. La familia decidió hablar con la prensa para explicar su versión. Pero cada entrevista empeoraba su imagen. Lindy era directa, firme, clara. Eso, que debería ser una virtud, se volvió en su contra. No llora. No se ve destrozada. Parece fría. En cambio, Michael lloraba con frecuencia. Eso también se volvió en su contra. Es demasiado emotivo. Está actuando. Está tratando de manipular, decían las personas. No importaba lo que hicieran. Todo se interpretaba de la peor manera posible. El caso dejó de ser una investigación y se convirtió en un fenómeno cultural. En cafeterías, oficinas, escuelas, radios y hogares, todos tenían una opinión. ¿Fue un dingo? ¿O la madre? ¿O ambos mienten? La gente discutía como si de un partido de fútbol se tratara. Y cuanto más hablaban, más se alejaban de los hechos. Mientras tanto, la policía ya no buscaba a Azaria. Buscaba inconsistencias, buscaba errores, buscaba motivos. Lindy lo notó. Michael lo sintió. Y ambos supieron algo aterrador. Ya no estaban siendo tratados como víctimas. Estaban siendo tratados como sospechosos. En septiembre de 1980, menos de un mes después de la desaparición, la policía tomó una decisión silenciosa pero devastadora. Comenzar a construir un caso contra los Chamberlain. No lo anunciaron. No lo dijeron públicamente. Pero los interrogatorios cambiaron de tono. Las preguntas se volvieron más específicas. Los informes más tendenciosos. Y así, sin que la familia lo supiera aún, comenzó uno de los errores judiciales más graves de la historia australiana. Porque a partir de ese momento, la verdad importaba menos que encontrar culpables. La desaparición de Azaria ya no era un misterio por resolver. Ahora era un rompecabezas donde, en lugar de buscar piezas nuevas, las autoridades intentaban forzar piezas que no encajaban. El desierto comenzaba a quedar atrás, pero la tormenta apenas empezaba. En oficinas policiales, laboratorios y salas de prensa, el caso estaba tomando una dirección, distinta a la que señalaban las pruebas del lugar. Lindy y Michael todavía creían que, si cooperaban, si respondían con sinceridad, si entregaban todo lo que se les pedía, el caso terminaría aclarado. No sabían que la maquinaria legal ya había elegido un camino, y ese camino no los favorecía. Los agentes regresaron a Uluru varios días después con una mentalidad diferente. Ya no buscaban rastros de dingo. Buscaban contradicciones. Se llevaron la tienda familiar, la ropa, la cuna, el coche y hasta las tijeras de la casa de los Chamberlain. Cualquier objeto que pudiera tener una mancha, una fibra, un rasguño, era etiquetado como posible evidencia. Un oficial anotó en su reporte interno: la explicación del dingo parece poco probable. La conducta de la madre es inusual. Recomiendo considerar la posibilidad de intervención humana. Esa frase, escrita sin pruebas, fue el inicio de lo que vendría después. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio en Darwin, donde ocurrió algo que marcaría el rumbo del caso. El químico encargado determinó que ciertas manchas, encontradas en el coche familiar, podrían ser sangre humana. Esa palabra, podrían, se transformó rápidamente en: parece sangre humana. Es sangre humana. Había sangre en el auto. La prensa lo repitió. La opinión pública lo aceptó. Y la policía lo abrazó como evidencia sólida. Pero había un problema enorme. Esas pruebas nunca fueron concluyentes. El método utilizado no diferenciaba sangre humana de otras sustancias como grasa, comida, óxido o fluidos propios del auto. Pero nadie quiso escuchar eso. La narrativa ya estaba en marcha. El laboratorio también dijo haber encontrado lo que parecía una impresión de la mano de un bebé en el interior del vehículo.
Los periódicos explotaron con titulares. ¿Fue Azaria transportada en el coche? Nueva evidencia apunta a la madre. Sin embargo, los expertos que revisaron esos datos años después concluyeron algo alarmante. La marca no era una mano, no era sangre. Era simplemente una mancha antigua, deformada, probablemente de un derrame de líquido que nada tenía que ver con un bebé. Pero en 1980 nadie quiso esperar esos análisis detallados. La urgencia por resolver el caso hacía que todo se diera por cierto sin verificación profunda. El mayor error de la policía no fue una mala interpretación técnica. Fue algo más humano, más común y más peligroso. Entraron en túnel investigativo. Esto significa que dejaron de evaluar todas las posibilidades y empezaron a centrarse en una sola, que Lindy hubiera hecho algo. A partir de ese momento, cualquier prueba que apoyara la teoría del dingo era minimizada. Cualquier detalle cotidiano era interpretado como sospechoso. Cualquier gesto emocional era analizado como un posible indicio de mentira. La investigación no era objetiva, era selectiva, y eso sería devastador. Mientras las autoridades seguían este camino, el país entero estaba opinando. En la televisión, los analistas comparaban la historia con casos ficticios. En los periódicos, algunos periodistas insinuaban que Lindy podría estar escondiendo algo. La policía, sintiendo esta presión, no quería admitir que habían comenzado con la teoría equivocada. Era más fácil continuar. Era más fácil forzar las piezas. Era más fácil buscar fallos en los Chamberlain que aceptar que un dingo había hecho algo trágico y raro. En octubre de 1980, Lindy fue sometida a un interrogatorio largo, profundo y, según ella misma diría después, lleno de insinuaciones. Los oficiales le preguntaron, ¿estaba Azaria enferma? ¿Tenía usted problemas de ánimo? ¿Estaba estresada? ¿Había tenido discusiones con su esposo? ¿Por qué no lloró más en la búsqueda? ¿Por qué no gritó más? ¿Por qué dijo que el dingo tenía algo en el hocico si estaba oscuro? Eran preguntas diseñadas para crear un perfil psicológico que encajara en su nueva teoría. No buscaban verdad, buscaban contradicciones. Lindy les respondió una y otra vez sin cambiar su versión. Pero cada respuesta parecía alimentar más las suspicacias. Días más tarde, un investigador presentó informe en el que, sin pruebas sólidas, escribió: es posible que la madre haya actuado sola en un momento de desesperación, o bajo algún tipo de impulso. Esa frase, vagamente redactada, sin evidencia factual, fue interpretada por superintendentes y fiscales como: creemos que la madre mató al bebé. Aunque no lo dijeran públicamente, la investigación se movió hacia ese punto. Aunque el foco mediático estaba sobre Lindy, la policía también investigaba a Michael. Querían saber si él pudo haber ayudado a encubrir algo. Entre las hipótesis que manejaban, algunas eran tan absurdas que hoy parecen impensables. Sin pruebas, sin lógica, sin sustento. Pero para los investigadores cualquier teoría parecía válida. Siempre que a finales de 1980, la policía ya había decidido en privado que llevarían el caso al sistema judicial. No tenían cuerpo, no tenían pruebas concluyentes, no tenían testigos, no tenían motivo, pero tenían algo que para ellos era suficiente. Presión social, interpretaciones forzadas, y un laboratorio que había dado resultados ambiguos. Con eso armaron un expediente preliminar que se convertiría en una tragedia judicial, porque en ese momento, sin saberlo, los Chamberlain estaban a punto de enfrentar no solo la pérdida de su hija, sino la pérdida de su libertad y de su reputación. Después de semanas de investigación sesgada, presión mediática y un expediente lleno de interpretaciones subjetivas, la maquinaria judicial ya estaba en movimiento. Para los Chamberlain, lo peor todavía no había comenzado. Lo que venía sería una pesadilla que duraría más de una década. A finales de 1980, a pesar de la falta total de pruebas concluyentes, la policía llevó el caso ante fiscales territoriales. Querían un juicio. ¿Qué tenían? Un informe psicológico especulativo, pruebas de laboratorio ambiguas, opiniones mediáticas que influían en el público, y la percepción, completamente errónea, de que Lindy no actuaba como una madre normal. Eso fue suficiente para los fiscales. En febrero de 1981 se inició una audiencia preliminar. Lindy y Michael asistieron, confiados en que la lógica prevalecería. No imaginaban lo que venía. Una parte clave del caso en su contra se basó en supuestas manchas de sangre encontradas en el auto familiar. Años después, la verdad sería devastadora para la fiscalía. Esos restos no eran sangre. Pero en ese momento, los peritos, mal entrenados, sin equipo adecuado y con protocolos débiles, aseguraron que sí lo eran. Esa afirmación, tomada como ciencia incuestionable, fue un golpe letal para la pareja. En realidad, lo que habían encontrado era residuos de una bebida derramada, óxido,
y restos de un aerosol usado para limpiar el motor. Pero esa explicación se ignoró. En 1982 comenzó el juicio formal. La sala siempre estaba llena. Los medios transmitían cada detalle. Australia entera opinaba, criticaba, especulaba. La narrativa era seductora para el público. Una madre fría, una bebé pequeña, un desierto silencioso, un posible encubrimiento familiar. Era la historia perfecta para un escándalo nacional. Y eso nubló todo juicio objetivo. Durante el juicio, Lindy mantuvo la misma versión desde el primer día. Un dingo se llevó a mi bebé. Pero cada gesto suyo era diseccionado. Si lloraba, era actuación. Si no lloraba, era frialdad. Si se defendía, era agresiva. Si callaba, era culpable. No había forma de ganar. En octubre de 1982, el tribunal entregó el veredicto. Lindy Chamberlain, culpable de asesinato. Cadena perpetua obligatoria. Michael Chamberlain, cómplice después del hecho. Sentencia suspendida. Australia quedó dividida. Una parte del país celebró la condena. Otra parte no podía creerlo. Pero lo más duro fue la imagen de Lindy, embarazada de 7 meses, siendo llevada a prisión mientras gritaba: «Soy inocente. Mi bebé fue tomada por un dingo». Su nuevo hijo nacería sin ella. Sus otros hijos crecerían marcados por la separación. Michael quedaría destruido emocionalmente. Fue una de las peores injusticias judiciales en la historia del país. Lindy pasó más de 3 años en la cárcel. Allí vivió. El nacimiento de su hija menor, Kalia. La separación de su familia. El aislamiento mediático. El peso de ser considerada la mujer más odiada de Australia. Mientras tanto, grupos de ciudadanos comenzaron a investigar por su cuenta. Cada vez más expertos empezaban a decir lo que nadie había querido escuchar. Las pruebas no tenían sentido. El caso no encajaba. La condena era débil, pero el sistema tardaría años en admitirlo. En 1986, un hecho inesperado dio un giro completo al caso. Un turista cayó y murió en un área rocosa cercana a Uluru. Cuando los rescatistas revisaron la zona, encontraron algo atrapado entre arbustos y piedras. La chaqueta de Azaria, la misma que la policía juró que no existía. La misma que usaron para desacreditar el relato de Lindy. La misma que la madre describió desde el primer día. La prenda tenía marcas de mordidas, tierra, desgaste. Exactamente lo que habría dejado un animal salvaje. Este hallazgo confirmaba que el dingo sí había arrastrado a la bebé. La policía se equivocó desde el inicio. Lindy había dicho la verdad todo el tiempo. En cuanto se confirmó la autenticidad de la prenda, el gobierno territorial no tuvo otra opción. Lindy fue liberada de manera inmediata. No absuelta todavía, pero liberada. Era el primer paso hacia la rectificación completa. La sociedad australiana comenzó a cuestionarse. ¿Cómo fue posible que una madre inocente terminara en prisión? ¿Qué falló? ¿Por qué nadie escuchó desde el principio? Los años siguientes estuvieron llenos de revisiones, comisiones y peritajes nuevos. Se descubrió que las supuestas manchas de sangre no eran sangre. Los análisis forenses originales eran defectuosos. La policía nunca consideró adecuadamente el comportamiento real de los dingos. Hubo prejuicios culturales y religiosos contra la familia. La prensa había influido peligrosamente en la opinión pública. Todo el caso había sido construido sobre arenas movedizas. En 2012, después de décadas de lucha, una jueza anunció lo que debió declararse desde 1980. Azaria Chamberlain fue tomada y arrastrada por un dingo. La causa de muerte queda corregida oficialmente. Más de 30 años después, la verdad finalmente quedó escrita en documentos oficiales. Lindy lloró. Michael lloró. El país entero guardó silencio. La justicia había llegado, pero había llegado tarde. La familia Chamberlain no recuperó a Azaria. No recuperó los años perdidos. No recuperó su vida como era antes. Pero sí recuperaron su nombre. Hoy el caso es estudiado como uno de los peores errores judiciales de Australia. Un ejemplo de cómo la ciencia mal aplicada puede destruir vidas. Una advertencia contra los prejuicios mediáticos. Un recordatorio de que incluso el dolor real puede ser ignorado cuando la sociedad busca un culpable, y sobre todo es la prueba de que la verdad puede tardar, pero al final siempre llega. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Maravillas y Misterios. Si disfrutas este tipo de investigaciones reales, apóyame con un like y compártelo con alguien que también ame descubrir la verdad detrás de cada historia. Déjame en los comentarios qué misterio te gustaría que investiguemos en el próximo capítulo. Suscríbete para no perderte ninguna de las próximas historias. Nos vemos en el próximo video, aquí donde cada historia tiene algo que enseñarnos.